el capítulo número 12. Santo es nuestro Dios. Si lo tiene, dice amén. Primera de Corintios, el capítulo número 12. Amén. ¿Lo tenemos? Si lo tiene, dice amén. Primera de Corintios, capítulo número 12. Leo para todos la palabra de Dios y la leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el capítulo número 12, versículo número 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros, aleluya, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Hasta aquí la palabra de Dios. Oramos para que Dios bendiga su palabra y bendiga nuestras vidas. Padre, gracias te damos en esta noche por tu palabra leída. Ruego ahora que inspires mi vida, Señor, y la uses para bendición de todo tu pueblo que llegó hasta aquí, pero también para bendición de todos los que a través de las redes sociales se conectan, oh Dios. Obra con poder y gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y todos decimos amén. Pueden sentarse, amados. Aleluya. Santo es nuestro Dios y gracias al Señor le damos por, amén, esta bendición de estar aquí en su casa. Vamos a abrir nuestro libro de instrucciones bíblicas, ya que hoy estaremos aquí en el capítulo, en la lección número 17, en la página número 36. Amén. Vamos a, aleluya, continuar con esta lección que estamos viendo acerca de los miembros de la iglesia. Amén. Si bien es cierto, es una gran bendición, aleluya, ser miembro de la congregación. Es un privilegio que le permite al creyente, amén, de poder hasta participar en un servicio, de poder hasta, amén, hasta representar a su iglesia local en cualquier actividad donde de pronto tengan que ir o tengan que llegar. Amén. Y en el caso nuestro, hermanos, como Concilio, Movimiento Misionero Mundial, sepamos que nosotros estamos actualmente en más de 80 países. Ya creo que ya estamos por 90 países donde la obra del Movimiento Misionero Mundial está establecida. Y el privilegio de ser miembros de la iglesia es que podemos nosotros, nuestra membresía, ejercerla en cualquier lugar, amén, donde esté nuestra obra. Obviamente, si es que uno va de un lugar a otro por algún tiempo determinado, como ya lo habíamos visto, debe de llevar carta de recomendación. Amén. En el caso de algunos que solo están de pasado, de visita, lo menos que se puede hacer allí es una comunicación telefónica con el pastor de esa iglesia. Amén. Bien, amados, nosotros habíamos estado aquí ya viendo, aleluya, algunos puntos y vamos allá al punto número 2 en la lección número 17. Ya habíamos estado viendo nosotros dentro de, aleluya, el punto número 2, que el deber de un miembro de la iglesia es llevar una vida consagrada al Señor y guardarse sin mancha de este mundo. No solo de los miembros, obviamente, sino también de los candidatos a miembros de la iglesia. Amén.
o sea, de aquellos que están llevando discipulado o en este caso instrucciones bíblicas como sucede esta noche. Entonces, uno se guarda sin mancha de este mundo y lleva una vida consagrada a Dios antes de bautizarse en agua. No es que usted se bautice en agua y recién la va a llevar. No. Ya antes de bautizarse, ya usted debe de tener una vida de consagración a Dios, ¿no? Habíamos visto también en el punto B que el deber del miembro de la iglesia es ganar almas para Cristo. No debe simplemente de habituarse a creer que solo debe de estar en el templo y oír la palabra, sino que debe de compartir con otros esta palabra. Y de esa manera, amén, uno está compartiendo el mensaje de Dios, pero también debe de invitarlo, aleluya, al templo para que esos creyentes o esos hombres y esas mujeres puedan venir al conocimiento de la palabra de Dios, que quizás, amén, muchos de ellos desconocen. Y la desconocen obviamente porque nunca les han predicado la Biblia. Muchos les han predicado religión, le han predicado dogmas, le han predicado costumbres, tradiciones, pero son pocos los que han recibido la enseñanza de la palabra de Dios. Por ejemplo, yo recuerdo cuando me estaba preparando para la primera comunión en la iglesia tradicional. Mira el concepto que tienen ellos de dar la primera comunión. Para ellos la primera comunión representa o simboliza el bautismo en el Espíritu Santo. Pero es una enseñanza completamente diferente. Porque nosotros tenemos claro la enseñanza del bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Si bien es cierto, el bautismo en el Espíritu Santo es una investidura de poder, pero que solo viene sobre los creyentes que han sido santificados. No viene sobre todos los que asisten a un culto, ni tampoco sobre todos los hombres de la tierra. Esos hombres y esas mujeres deben de haberse, amén, apartado del pecado y haber tomado la decisión de llevar una vida con Dios. Amén. Habíamos visto también en el punto C que el deber del miembro de la iglesia es honrar, obedecer y sostener debidamente a su pastor. Aleluya. Y nos habíamos quedado aquí en el libro de Hebreos, el capítulo 13, verso 17. Vamos a Hebreos, el capítulo número 13. Aleluya. En el versículo número 17. Hebreos capítulo 13, versículo número 17. Gloria a Cristo. Si lo tiene, dice amén. Mire lo que nos dice el escritor de Hebreos, que obviamente es escritor anónimo. Algunos le atribuyen este libro al apóstol San Pablo, pero no hay certeza de ello. Pero no deja de ser un libro inspirado por Dios. Amén. Dice el capítulo 13, verso 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Qué está hablando aquí el escritor de Hebreos? Empieza diciendo, amén, que los creyentes deben de obedecer a sus pastores. Y si dice que deben de obedecer, es propio que lo dice. ¿Por qué? Porque hay hombres, amén, creyentes, que son desobedientes. Amén. Y entonces el escritor de Hebreos nos enseña que un miembro de la iglesia debe de obedecer a sus pastores. Amén. Aleluya. Y obviamente o principalmente al que lo pastorea, porque hay creyentes, hermanos, que con varios pastores aparentemente muestran una actitud de respeto, pero con su pastor o con sus pastores, porque en el caso de ustedes solo tienen pastor, que ese soy yo, y en el caso de otros
de otras iglesias tienen pastores porque tienen esposo y esposa, amén, o tienen un matrimonio pastoral, amén. Lo cierto es que el deber del miembro de la iglesia es estar sujetos también a ellos. Y cuando dice de que deben de estar sujetos, está hablando que deben de estar en una actitud de sumisión. Deben de estar en una actitud, amén, presto y llano a apoyar o a servir o, aleluya, a llevar de repente la carga que requiere esa congregación o esa iglesia. Y el escritor de Hebreos dice que el miembro de la iglesia debe estar sujetos a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Y cuando dice que ellos velan por vuestras almas, propiamente se refiere que un buen pastor o el verdadero pastor está entregado a este servicio. Quiero decir, hermanos, que hay lugares donde, aleluya, hay congregaciones donde el pastor no está a tiempo completo, donde los pastores trabajan. Y no es un pecado trabajar, amén. No está mal que un pastor trabaje, pero sí en la medida que el pastor vaya también ya pasando los años en el ministerio, ese no debe de ser su principal labor. Su principal labor debe de ser, aleluya, la predicación de la palabra, debe de ser la visitación a la iglesia o a las almas, debe de ser el ayuno, la oración, la lectura de la palabra, debe de ser la búsqueda, amén, a Dios. Pero es triste decirlo que hay congregaciones donde los pastores no sirven a tiempo completo. Especialmente allá donde pudimos estar en Ayacucho, hermanos, habían como 6 congregaciones, creo, 7 congregaciones, de las cuales todos trabajan. Amén. Y no es que no se puedan sostener de la iglesia, porque hay congregaciones que sí tienen una cantidad de feligreses, de creyentes, de asistentes, que sí se pueden sostener. Pero ¿qué vemos ahí entonces? Que el objetivo de ellos no es tanto predicar la palabra de Dios y ganar almas. El objetivo de ellos es hacer riquezas, es hacer dinero. Amén. Y para eso no está un pastor. El apóstol Pablo dice que él trabajaba con sus propias manos. Amén. Y obviamente él trabajaba con sus propias manos porque él era un evangelista, era un profeta también y propiamente un apóstol. Y las características de un ministro, amén, de esas condiciones era que llegaban a un lugar, predicaban la palabra, podían ganar un grupito de 10, de 15, de 20 hermanos, los pastoreaba por 3 meses, por 6 meses, y dentro del grupo, luego de bautizarlos, colocaba ancianos. ¿Y quién era un anciano? Amén. No era el hombre más longevo que hubiera allí, con mayor edad, no. Un anciano bíblicamente es una persona madura espiritualmente. Una persona que tiene la fortaleza anímica, psicológica y espiritual para perseverar en el camino. Porque en el camino, hermanos, mucha gente cuando conoce la palabra de Dios, como dice Jesús en la parábola del sembrador, muchos reciben la palabra con gozo y se alegran cuando se abre una obra, cuando se establece un pastor, cuando empieza, amén, los hermanos a venir y cuando la multitud empieza a llegar. Pero llega un momento en que Dios va a tener que, amén, zarandear a esa iglesia. Va a tener que sacar, amén, lo mejor de esa iglesia. ¿Y de qué manera lo zarandea? Con las dificultades, con las necesidades y entonces hasta con las enfermedades. Y entonces hay creyentes que cuando le viene una enfermedad, hasta la enfermedad lo termina sacando del templo. Cuando le viene una necesidad, hasta más está pensando en la plata y en el trabajo que hasta se olvida de Dios y se olvida de las cosas de Dios. Pero lo que él o ella desconoce es que Dios está zarandeándolo. Y usted sabe que la zaranda es un instrumento que sirve para, amén, de pronto dejar que, aleluya, quede ahí
el fruto, ¿no? O el grano del maíz o del trigo también. Y que la paja y el polvo, todo ello sean de repente, no, de una u otra manera separado. Pero cuando un creyente es anciano, lo entiende así. Pero cuando el creyente todavía es un bebé espiritual, entonces un día está muy contento, está con mucho gozo, está con ganas hasta de morir por Cristo. Pero venido la prueba, como dijo Jesús, venido los afanes de este mundo, esa semilla que fue sembrada no da fruto. Amén. ¿Y cómo evidenciamos que no da fruto? Porque no permanecen. Porque él o ella, que debería de ir creciendo espiritualmente, está como, amén, como un bebé en pañales que hay que cargarlos todavía. Aleluya. Entonces el Señor, amén, Jesús, cuando habla de la parábola del sembrador, se refiere a ello. Entonces, aleluya, el apóstol, o mejor dicho, el escritor de Hebreos, nos refiere de que, aleluya, el deber del pastor es velar por esas almas. Es de orar, de ayunar, de clamar, como hoy día que tuvimos ayuno de pastores. Amén. Y cada pastor que nos reunimos cada miércoles, es obvio, no se necesita ni preguntar, pastor, ¿y a qué vino usted al ayuno? Se supone que vino para orar por su iglesia. Se supone que vino para orar por cada hermano, por cada hermana. Por el que está fiel, como por aquel que se ha desanimado, como aquel que se ha enfermado, o como aquel que de pronto la necesidad lo ha embargado. Aleluya. Y ese es el deber de un pastor. Pero le decía yo que hay lugares donde los pastores, amén, viven preocupados en el trabajo y hasta en el negocio. ¿Cómo olvidarme yo que a la congregación donde yo pastoreaba antes de llegar por aquí, llegó el tesorero de la iglesia, de una congregación, para decirme o para hacerme una pregunta? Y la pregunta de él era, pastor, yo quisiera saber si está bien, decía él, que yo le entregue las ofrendas y los diezmos al pastor, porque el pastor tiene su empresa. Ese pastor dice que tenía empresas para hacer pistas, veredas, para hacer losa deportiva. Tenía que ver con una constructora. Pero ¿qué pasaba con el pastor? Que no llegaba a predicar a los cultos. El pastor solo llegaba los domingos en la mañana en la escuela dominical. Y para la noche se desaparecía. Y solo llegaba para pedirle al tesorero que le alcance las ofrendas y los diezmos de la semana. Y él, en una maleta, me compartía ese hermano, recogía las ofrendas y los diezmos. Y luego reunía a todos los miembros. Ya, hermano, usted el martes va a compartir la palabra, usted el miércoles, usted el jueves, y empezaba así a delegarlos. Aleluya. Y entonces cuando hay una congregación donde no hay una cobertura ministerial, hasta un desorden, hermano, se genera. Tuvimos el caso de otra hermana que asistía a otra congregación. Esa hermana, por razones de estudio de sus hijos, tuvo que irse a otra ciudad, porque allí donde vivía no había universidad. Y entonces cuando ella llega a otra ciudad, le dice, pastor, ya estoy aquí una semana. ¿Hay alguna congregación del concilio para asistir? No, no hay ninguna allá. Pero solo métete a orar en tu casa. Pero pastor, yo quiero congregarme. No, tú no necesitas congregarte. Tú que lo necesitas es consagrarte. Y más bien vamos a ver si de repente por ahí abrimos una obra y te colocamos a ti como obrera. Y me decía la hermana, porque era una hermana dama, pastor, el pastor me quería a mí poner como obrera. Y yo no tenía ni el bautismo del Espíritu. Y yo no tenía pero ni 2 años en la congregación. Y él me decía que yo ya había hasta crecido espiritualmente. Pero qué bendición son las redes sociales, hermano. Porque alguien le mandó, amén, nuestros cultos, un familiar de ella, amén, por el WhatsApp. Y empezó a escucharnos. Empezó a recibir la palabra de Dios. Y estando en otra ciudad, cuando ella regresó, aleluya, allí donde estábamos pastoreando, porque ella radicaba allí, entonces vino al culto a hablar con nosotros. Y ahí nos empezó a compartir, aleluya, que estaba en un dilema. Que el pastor que, aleluya, le había pastoreado, como le había dicho que no se congregue en ningún lado, más bien siempre la llamaba, dice. Pero para decirle, hermana,
Ya estamos los primeros días del mes. Hermana, te estoy llamando porque usted sabe que la obra de Dios se sostiene con la ofrenda y los diezmos. Y yo ya sé que su esposo ya cobró, porque a su esposo le pagan los fines de mes. Y como veo yo aquí la primera semana y usted no ha mandado su diezmo, le estoy llamando para que nos mande el diezmo. Y ella le mandaba los diezmos, se lo depositaba. O sea, ella ni congregaba, pero amén, le mandaba el diezmo al pastor. Y cuando nos escucha predicar, le dije, mire hermana, usted sí o sí tiene que congregarse. No le digo que se congregue a la congregación nuestra. Póngase a orar y que Dios la mueva a ir a algún lugar donde haya un pastor y donde le prediquen la palabra de Dios. Pero si usted deja de congregarse, es muy probable que usted se muera espiritualmente. Es probable que usted pierda fuerza, aleluya, espiritual, y por ende tenga que retroceder de nuevo al mundo. Aleluya. Y empezó ella a escuchar la palabra, empezó a visitar nuestra iglesia en esa ciudad y actualmente está ahí congregándose, hermano. Se tuvo que desligar de la iglesia donde estuvo su pastor, porque era un pastor independiente. Y esos problemas principalmente ocurren con esas congregaciones independientes, donde solo hay un pastor y arriba de él no hay ni una autoridad. No está bajo la cobertura de ningún ministerio. Y entonces cuando no hay una cobertura de ningún ministerio, pues ese hombre puede hacer y deshacer como quiere. Pero no es así dentro de nuestra obra, hermanos. Dentro de nuestra obra hay un orden. Amén. Aleluya. Entonces el escritor de Hebreos nos dice, amén, que uno debe de obedecer a sus pastores y estar sujeto a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Y dice que ellos son los que se encargan o los que se van a encargar de dar hasta cuenta a Dios por ese creyente o por esa creyente. Y dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y es obvio, el deber del pastor donde esté debe de estar con alegría. Amén. Aunque, aleluya, el panorama no sea muy favorable para él, pero si Dios fue el que lo llamó, pues Dios es el que se va a encargar también de darle la tranquilidad y la quietud. Amén. Vamos por favor a Corintios capítulo 9. El apóstol San Pablo escribe a los hermanos de Corinto. En el capítulo número 9, que es el libro que estamos estudiando, ¿no? El domingo, estamos estudiando los domingos este libro de Corintios. Y en el capítulo número 9, versículo 12, dice así, Primera de Corintios capítulo 9, verso 12. Y otros participan de este derecho no sobre vosotros. ¿Cuánto más nosotros? Pregunta Pablo. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pablo está diciendo que en el verso número 12 que habían otros apóstoles que participaban de este derecho. ¿De qué derecho está refiriéndose? Se está refiriendo de las ofrendas y de los diezmos que cada iglesia recogía. Y Pablo dice, hay otros apóstoles que participan de este derecho, porque es obvio que si en una congregación hay un pastor, es su derecho, amén, usar el diezmo y la ofrenda para que se sostenga, porque es lo que Dios estableció en su palabra, que los que le sirvieran a él, entonces, aleluya, participaran de ello. Pero Pablo dice, otros participan de este derecho, ¿cuánto más nosotros? O sea, otros apóstoles que no los pastoreaban, participaban de ese derecho. Otros pastores que quizás podían llegar a predicar, participaban de ese derecho. Y Pablo dice, ¿cuánto más nosotros? Nosotros que le pastoreamos todos los días. Nosotros que estamos allí todos los días con ustedes. Aleluya. Pero Pablo dice, verso 13,
aleluya, 12. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo. ¿Qué dice Pablo? Que Pablo, hermano, soportaba esa conducta de esa iglesia. Esa iglesia que, a pesar de que tenía un pastor que Pablo había ganado, que Pablo había sido el instrumento para que esos creyentes conocieran la palabra de Dios, sin embargo, esos creyentes no le daban el apoyo. Esos creyentes no ofrendaban ni diezmaban. Aleluya. Esos creyentes, aleluya, no respaldaban el ministerio del apóstol. Por eso Pablo dice ahí en ese tercer renglón del verso 12: pero nosotros no hemos usado de ese derecho. ¿Y por qué Pablo dice no hemos usado de ese derecho? Porque ustedes son una iglesia, amén, que de todo murmuran. Qué triste es para un pastor pastorear una oveja que murmure de él, o que murmure de ellos si es que son casados. Eso, hermanos, es la peor traición que puede tener un pastor. Que su oveja le diga: pastor, Dios le bendiga. Y cuando el pastor no está hasta hablando mal de él. O que vaya a otra iglesia hasta hablar mal del pastor o de su pastor a otro pastor. Amén. Eso sí, aleluya, es como clavarle un puñal por la espalda a su pastor. Y eso ocurría con Pablo. Por eso Pablo dice: nosotros no hemos usado de ese derecho. Tengo derecho, pero no lo he usado para que ustedes no se ofendan, para que ustedes no se dañen, para que ustedes no tropiecen. Más bien Pablo dice, aleluya, sin embargo, sino que lo soportamos, dice, todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Pablo estaba soportando todo eso por amor a Cristo. Y tiene que decirle a los hermanos, verso 13, con una pregunta: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y que los que sirven al altar, del altar participan? Ya Pablo le está hablando a ellos. Amén, que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo. Amén. Y eso ocurre también cuando una congregación empieza a crecer. Cuando empieza a crecer una congregación, el pastor va a requerir el apoyo de algún hermano, o de algunos hermanos, o de algunas hermanas. ¿Y ellos en qué se van a convertir? Se van a convertir en levitas. Amén. Aunque no es, aleluya, ese levita que habla el Antiguo Testamento, pero hacen como la labor de un levita. Y en muchas congregaciones nuestras hay varios hermanos que son levitas, que algunos están apoyando en transmisión, en edición de programas, en televisión, en radio, en la limpieza del templo, en el diaconado de la iglesia, para, aleluya, hacerle la visita correspondiente, amén, a los hermanos que quizás en esa congregación se han multiplicado tanto que ya el pastor no está de pronto al pendiente de todos porque la iglesia ha crecido tanto. Y entonces los diáconos ya aparecen allí. Pero Pablo dice que ellos no se han aprovechado de ese derecho. Pero le dice sí a los hermanos. Verso 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Amén. Esa fue la orden del Señor. Que si anuncian el evangelio, es obvio, es propio que vivan, que coman. Amén. Aleluya. De esa labor que realizan. También encontramos en el punto D que el deber del miembro es sostener la obra de Dios. En Dios, gloria a Dios. Jesús, amén. Gloria a Dios. Entonces Pablo le está enseñando a esa iglesia a que sepa cuál es la labor que desempeña un pastor en una congregación.
Y eso es importante también que cada uno de los miembros de la iglesia lo sepan. Amén. Dice aquí entonces que es el deber del miembro sostener la obra de Dios con sus diezmos y sus ofrendas. Malaquías, el capítulo número 3. Vaya por favor, amén, al libro de Malaquías, el capítulo número 3. En el versículo número 8, para entenderlo mejor. ¿Lo tenemos? Malaquías, el capítulo número 3, allá en el versículo número 8. Y dice así: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Está Dios hablándole a través del profeta Malaquías al pueblo, que ese pueblo creyente en Dios le está robando a Dios. Y el pueblo preguntó: ¿en qué te hemos robado? ¿En qué te estamos robando? Y Dios tiene que decirle: ustedes me están robando en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Y es que, amados, el diezmo, para conocimiento de todo, es la 10ª parte de mi ganancia o de mis ganancias, porque hay personas que no solamente tienen un ingreso, sino que tienen más de un ingreso económico. Y Dios demanda que de mi trabajo, de lo que yo gano, de lo que yo recibo, de lo que yo cobro, ya sea diario, ya sea interdiario, ya sea semanal, ya sea quincenal o ya sea mensual, yo separe la 10ª parte de lo que gano. Y eso es en lo que se convierte el diezmo, la 10ª parte de mis ganancias. Y entonces Dios le dice al pueblo que se han vuelto en unos ladrones. ¿Por qué? Porque trabajan, porque ganan, porque cobran un sueldo y no diezman. Y en nuestros días así hay, aleluya, varios creyentes que para Dios, como dice allí, son unos ladrones. Y muchos de ellos son miembros de iglesia, muchos de ellos son líderes de iglesia, muchos de ellos son hasta pastores de iglesias. Aleluya. Y Dios los ve a esos hombres o a esas mujeres como ladrones. Entonces usted debe de saber que de lo que yo recibo, de lo que yo gano, debo de separar mi diezmo. Y de pronto dice alguna esposa: pero pastor, yo no trabajo. Ah, pero su esposo a usted le da su semana para hacer la comida, para preparar los alimentos. Es obvio que usted de ese dinero debe sacar su diezmo. Dice la madre de familia: pastor, pero yo no trabajo. Ah, pero sus hijos vienen y le dejan una propina, y le dejan un dinero, y le dejan, aleluya, una dádiva. De eso deben de sacar su diezmo. Y el que va al colegio, al instituto o a la universidad diría: pastor, pero yo tampoco trabajo. Pero tú debes de sacar tu diezmo de la propina que te dan para el colegio, de la propina que te dan para el instituto, para la universidad. Aleluya. Y entonces todo eso se vuelve en una bendición. Amén. Porque es Dios el que nos bendice. Pero el pueblo se preguntaba: ¿en qué te hemos robado? Y Dios tiene que decirle: ustedes me han robado, verso 8, en vuestros diezmos, pero también, ¿en qué cosa? En las ofrendas. Quiero que sepan, hermanos, que bíblicamente en el Antiguo Testamento ningún hombre, ninguna mujer que se presentaba delante de Dios se presentaba con las manos vacías. Todos se presentaban con una ofrenda. Los que estaban de pronto en un estado económico pudiente, eran adinerados, traían una buena ofrenda. Traían una oveja, traían un cordero, podían traer una vaca, un toro. De repente los que no tenían muchos recursos traían de repente un par de palominos o un par de tórtolas, que son aves. Amén. Y eso ofrendaban, que eso es otra cosa.
porque una cosa es el diezmo y otra cosa es la ofrenda. El diezmo es la 10ª parte de lo que yo gano. Y la ofrenda, pastor, es de un corazón que está agradecido a Dios, aleluya, que de lo que hay en su corazón, eso es lo que ofrenda cada día. Y entonces Dios había establecido que nadie se presente con las manos vacías. Todos tenían que presentarle ofrenda a Dios. Y entonces le decía que los más pobres traían un par de palominos o un par de tórtolas. Amén. Pero podían ver los que vivían en extrema pobreza, porque siempre hubieron pobres. Y Jesús dijo: y a los pobres siempre los tendréis. O sea, ¿qué quiere decir? Que siempre habrá gente de bajos recursos. Pero ni siquiera eso justificaría para que no ofrenden o diezmen. Porque Dios a los que vivían en extrema pobreza también le estableció una forma de ofrendar. Ya, tú no me puedes traer un animal, no me puedes traer un cordero, un carnero, no me puedes traer de repente un par de palominos o de tórtolas. Entonces tú me vas a traer, ¿qué cosa? Un puñado de harina. Aleluya. Y entonces, si aquí hay una bolsa de harina, es como que tú metas la mano adentro y haces un puño con tu mano, y lo que hay de harina, eso traes como ofrenda para Dios al templo. Pero todos tenían que presentarse con ofrenda para Dios. Nadie podía hacerlo, hermanos, con las manos vacías. ¿Por qué? Porque eso lo había establecido Dios. Amén. Pero hoy tenemos en nuestros días una cantidad de creyentes que sí esperan que Dios les bendiga el trabajo, esperan que les vaya bien el negocio, esperan ganar, amén, por cada oportunidad que pueden y que tienen, aleluya, algún dinero, pero no ofrendan, ni tampoco diezman. Por ahí ha aparecido una doctrina que dice: no se debe de diezmar. Pero usted va a encontrar en la palabra de Dios que, aleluya, el diezmo no es o no fue, como aducen algunos de ellos, solo para la ley. Porque hay quienes dicen: no, el diezmo fue de la ley. Pero sepan que el diezmo fue antes de la ley, durante la ley y después de la ley. Antes de la ley está ahí Jacob, que está en una batalla. Él ha huido, amén, de la casa. Y entonces él habla con Dios cuando llega a un campo abierto. Y dice que cansado del camino, se echó a descansar. Y cuando puso su cabeza en una piedra, de pronto dice que él tiene un sueño. Y él en un sueño se ve que desde su cabecera hay una escalera que sube hasta la cúspide del cielo. Y hay una escalera que sube y hay otra escalera que baja. Y entonces, aleluya, Dios le habla a Jacob. Y le habla, hermano, de tal manera que él dice: Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Y entonces él, cuando tiene una manifestación de Dios, él no estaba en la ley, sin embargo le hizo una promesa a Dios: Señor, por donde yo vaya, si tú bendijeres mi camino y la obra de mis manos, de todo lo que tú me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y Jacob no estaba en la ley. Pero también encontramos en la ley, aleluya, que Dios ya introduce el diezmo, la ofrenda, la primicia también. ¿Cuántos creyentes que no saben qué es primicia? Aleluya. ¿Cuántos creyentes que nunca han dado una primicia? Todo eso lo estableció Dios, amén, en la ley. Sin embargo, encontramos también a nuestro Señor Jesucristo en la gracia, en el Nuevo Testamento, hablar también del diezmo. Pero para terminar aquí, verso 8: entonces robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Y Dios responde diciendo: en vuestros diezmos y ofrendas. Verso 9: malditos sois con maldición, le dice Dios, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Dios está echando una doble maldición a ese pueblo que le estaba robando a Dios. Y eso, aleluya, prosigue diciendo en el verso 10:
traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuál es la bendición que Dios promete? Amén, de traer el diezmo y la ofrenda, que Él va a abrir, dice, la ventana de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Pero dice más, verso 11, y reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Entonces encontramos que el deber del miembro de la iglesia es ofrendar y es diezmar. No es una opción, no es que si quiere, no es que si él dice, bueno, hoy día voy a diezmar, y mañana dice, ya me cansé ya. Aunque si bien es cierto, esa es la decisión de cada miembro, pero bíblicamente ese es su deber. Amén. Entonces, por, aleluya, cumplir esta orden de Dios, Dios ha prometido bendición. Y el no cumplirla también, porque ahí dice en el verso 9, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Que estaba diciendo Dios que a aquellos hombres o a aquellas mujeres le va a ir mal sobre males. Amén. Vaya por favor a San Mateo capítulo 23. Y aquí está entonces el texto que yo le había compartido. No estaba ya en la ley Jesús, sin embargo Jesús también habla del diezmo. Lo tiene, San Mateo capítulo 23, verso 23. Aleluya, ¿estamos ahí? Dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Cuál era lo más importante? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué está diciendo Jesús? Le está diciendo a los escribas y fariseos que son unos hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos siguen diezmando y no está mal. Estaban en lo correcto. Y Jesús dice, y ustedes son hipócritas porque diezman, no, aleluya, diezman la menta, el eneldo y el comino. ¿Qué están diezmando ellos? Los que cultivan, los que cosechan. Amén. Y si bien es cierto, ellos están diezmando, pero están dejando lo más importante. ¿Qué es lo más importante que dejaron? Léalo. ¿Qué dice? ¿Qué dejaron ellos? ¿Qué dejaron? La justicia, la misericordia y la fe. ¿Qué pasó con los fariseos y los escribas? Seguían diezmando, eran fieles en sus diezmos, pero ahora cometían injusticia, pero ahora no tenían misericordia, pero ahora hasta habían perdido la fe. Amén. Saben que yo he conocido a gente inconversa, hermanos, que ha sido fiel a diezmar. Yo he sido diácono y levita de la congregación antes de ser pastor, y yo muchas veces recibí diezmo de gente inconversa que escuchaba la palabra de Dios a través de un programa radial que teníamos nosotros de media hora en una radio secular. Y ahí también en algún momento escucharon el mensaje del diezmo. Esa gente no era cristiana, no eran miembros de la iglesia, no eran congregantes al templo ni a ningún templo, pero habían entendido que deberían de diezmar porque era Dios el que bendecía sus trabajos y sus negocios. Amén. Y Dios les bendiga a esos hermanos que diezman y ofrendan, pero eso no es lo más importante. Amén. Ese es un deber de todos, pero lo más importante es que no perdamos de practicar la justicia.
es que no dejemos de practicar la misericordia y no dejemos de profesar la fe. Porque hoy hay gente que religiosamente diezma, hermano. Todas las semanas son fieles a su diezmo. Son fieles quincenalmente. Son fieles diariamente. Y son fieles hasta mensualmente. No dejan de diezmar. Pero lo triste, que como llevan una vida descuidada, ahora están cometiendo injusticia. Ahora tienen a un personal, contratan a un trabajador y no le pagan. Y le dan un adelanto y le dan un dinero, aleluya, que no es de pronto el total de un contrato que hizo para que le construya una casa o para que le haga algún trabajo, etc. ¿Qué es eso? Injusticia. Y hay gente así. Yo conocí a un hermano que era fiel diezmando. Ese hermano tenía una empresa bien grande. Aleluya. Fiel diezmando, fiel ofrendando, y cuando el pastor hacía llamado, era uno de los que más apoyaba. Ya, pastor, yo colaboro con 1000 soles, con 500 y como si nada. Hasta que yo tuve la oportunidad de ir a trabajar a su empresa. Miembro de nuestra iglesia. Oiga, era miembro de nuestra iglesia. Y grande fue mi sorpresa de ver cómo trataba a sus trabajadores. Porque eso no me lo contó nadie. Yo estuve allí, hermanos. Aleluya. Los maltrataba, los humillaba. Amén. No tenía misericordia de ellos. Y hasta se olvidaba de la fe. Se olvidaba de que era cristiano en su centro de trabajos. Se olvidaba de la misericordia. Quizás ese hermanito se demoraba a veces 1 minuto, porque algunos de ellos eran hermanos también, y otros inconversos. Y se demoraba 1 minuto o 2 minutos tarde. Es verdad que la hora es la hora, amén. Pero 1 minuto. Y por 1 minuto lo trataba, hermano, peor que animal. Lárgate de acá, no te quiero ver. Si su entrada era a las 8, entraban 8:01, 8:02, porque yo controlaba la entrada. Yo trabajaba para él, amén, viendo la entrada de todo el personal. Aleluya, y otras labores más que hacía. Y entonces yo fui testigo de cómo despidió a varios trabajadores, pero de una manera déspota. Pero señor, mire que mi mamá, no me diga nada, por favor, retírese que estoy trabajando. Y los botaba, hermano. Ya hoy lo espero a las 3 de la tarde, pase por la oficina para que cobre todo lo que se le debe y adiós. Amén. Y él era miembro del MMM, que estaba dejando de lado la misericordia. Amén. Y no nos olvidemos que tenemos a un Dios de misericordia. Pero yo a lo que voy es que esos escribas y esos fariseos diezmaban de la menta, diezmaban el eneldo y el comino. ¿Cuántos diezmos daban? ¿Cuántos diezmos daban? ¿Cuántos diezmos daban? ¿Están leyendo o no? ¿Cuántos daban? Oiga, ¿usted está ciego o ya se me durmió? Estamos en el verso 23. ¿Cuántos diezmos daban? 3 diezmos. Porque diezmaban del eneldo, diezmaban de la menta y diezmaban del comino. ¿Cuántos ingresos tienes tú económicamente? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Diezmas del eneldo, de la menta y del comino? ¿O solo diezmas del comino nada más? De lo que menos ganas, de ahí nomás sacas tu diezmo. Tú que estás por las redes, ¿tú estás diezmando de la menta, del eneldo y del comino? ¿O solo diezmas de ese carrito, amén, con el que trabajas? Pero no, aleluya, diezma de esos departamentos que alquilas. Diezma, sí, de ese negocio que has puesto allí a vender productos. Pero no diezmas de repente de los animales que crías, de los animales que vendes. Aleluya. Y es necesario enseñarlo. ¿Por qué? Porque la gente hasta por omisión peca también, por falta de conocimiento. Aleluya. Y ese es el deber, sí, del pastor, de enseñarles. Amén. No de ir a cada casa a cobrarle el diezmo a nadie.
Yo no tengo por qué ir a la casa de ninguno de ustedes, de los que están aquí o de los que están por las redes. Amén. Que Dios nos libre. Pero ningún verdadero pastor le cobra diezmo a nadie. Ni está ahí, aleluya, en el periódico mural allí, colocando qué hermano diezmó este mes y qué hermano no diezmó este mes. Es verdad que sí, nosotros llevamos un control sistemático. Eso sí. Y llevamos un control de todos los hermanos que diezman. ¿Por qué? Porque hoy tenemos también a la SUNAT, que se encarga de velar, aleluya, por la parte económica de cada persona. Y que cada ingreso económico en alguna empresa, en alguna institución, debe de estar bien sustentada. Aleluya. Amén. Y llevamos el control, quién diezma y quién no diezma. Pero no para llamar por teléfono como esa hermana de esa congregación X que me decía: pastor, el pastor me llama los primeros días de la semana, pero solo para que le deposite el diezmo. Amén. Que doy todos los meses. Y no le importaba si es que esa hermana estaba congregando o no. Lo cierto es que estos fariseos y escribas diezmaban la menta, el eneldo y el comino, pero dejaban lo más importante: la justicia, la misericordia y la fe. Y eso nunca podemos perderlo. Amén. Entonces, en este punto vemos que el deber de los miembros es sostener, aleluya, la obra de Dios con sus diezmos y sus ofrendas. En el punto E tenemos que el deber del miembro es asistir a los cultos y a la escuela dominical con constancia y puntualidad. Vaya a Hebreos capítulo 10, verso 25. ¿Qué nos dice? Hebreos, el capítulo número 10. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Mire lo que nos dice. Versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Otro deber del miembro es asistir a los cultos. ¿Ah? Pero ¿cuántos miembros tenemos que no asisten a cultos? Que usted no asista por enfermedad, Dios se lo entiende. Que usted no asista por viaje, aleluya, como ahora que viajó nuestra hermana, es entendible. Pero usted pudiendo asistir, no asiste, entonces eso Dios no lo ve correctamente. Amén. Pero también nos dice que hay que asistir a la escuela dominical, porque la escuela dominical es el culto, y el culto del domingo es el culto más importante de la semana. Escrito está, aleluya, en los mandamientos, que 6 días trabajaremos y el séptimo lo consagraremos a Dios. Pero cuánta gente que no guarda el domingo. Algunos guardan el sábado y otros guardan el domingo. Pero lo cierto es que hay que guardar un día para el Señor, y ese día debe de ser un día para consagrarlo a Dios. Pero ¿cuántos creyentes tenemos, miembros de la iglesia, que no guardan el domingo? Sepas, con toda seguridad te lo digo, tú no vas a entrar al cielo. Quien quiera que sea, de los que estén aquí o de los que estén allá. ¿Por qué? Porque ese es uno de los mandamientos que Dios estableció dentro de los 10. Aleluya. Entonces, amados, el escritor de Hebreos nos dice: y no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y ese es el deber del pastor: exhortar. ¿Qué significa la palabra exhortar? Enseñar. Amén. Y aunque a algunos le pueda incomodar, pero ese es nuestro deber, enseñar. Entonces el deber de un miembro de la iglesia es asistir a los cultos y escuela dominical con constancia y también con puntualidad. Aleluya. Amén.
En el punto F tenemos que es deber del miembro consagrar el día domingo al servicio del Señor. Vaya a Génesis capítulo número 2, en el versículo número 2. Ya vamos acabando. Génesis el capítulo número 2, en el versículo número 2. Aleluya. Lo tenemos. Mire lo que nos dice. Capítulo 2, verso número 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aleluya. ¿Qué encontramos entonces? Que el deber del miembro es consagrar ese día para el Señor. Ese domingo no es día para lavar ropa. Pastor, no fui al culto porque estaba bateando, me tocó batea, pastor. Ese día no es para batear, hermano. Pastor, ese día estaba sacando las telarañas de mi casa porque hace un año que no limpiaba la casa. Ese día no es para limpiar tu casa. Aleluya. Pastor, me fui a hacer la compra del mercado para la semana porque usted sabe que, aleluya, yo solamente voy una vez por la semana. Pero eso no es para ese día de compras. Ese día es para que sea consagrado a Dios. Aleluya. Y ese es el deber de un miembro de la iglesia. Pero ¿cuántos miembros de la iglesia tenemos que no guardan el día domingo? Que el día domingo están haciendo negocio. Que el día domingo están haciendo trabajo, que el día domingo están haciendo labores, que el día domingo están hasta pasando con la familia. Es que, pastor, yo estoy a cargo de mi hijo, de mi hija, de mi abuela, de mi abuelo, de mi padre, de mi madre, de tutirimundi. Pero el domingo no es para eso, hermano. El domingo es día consagrado para Jehová, y ese día es, aleluya, el día para santificarlo a Dios. Aleluya. Pero ¿cuántos creyentes hay que no lo guardan? Amén. Pero ya lo sabe. Ese es un mandamiento que estableció Dios en el libro de Éxodo, en el capítulo 20. Pero vaya por favor al capítulo 20 de Hechos. Aleluya. Hechos, el capítulo número 20. Santo es nuestro Dios. Hechos, el capítulo número 20. Mire lo que nos dice allá en Hechos, el capítulo número 20. Dice así, en el versículo número 7. El primer día de la semana, reunidos todos los discípulos, dice, aleluya, para partir el pan, Pablo, ¿qué hacía? Les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Y qué día era el primer día de la semana? El primer día de la semana para los judíos era el domingo. Amén. Y ese día era un día que ellos lo tenían consagrado a Dios. Aleluya. Entonces, amado, uno debe de saber que el día domingo es día del Señor. Pastor, yo guardo el sábado, pero guárdalo. Amén. Aleluya. Pero dentro del movimiento misionero mundial, si tú quieres ser miembro aquí, pues tienes que aprender que aquí guardamos el domingo. Pastor, no, yo quiero guardar los sábados como los judíos. No hay problema. Puedes irte a otra congregación y guardas el sábado y sigue para adelante. Pero no puede funcionar un miembro de la iglesia que no guarda el día domingo y hasta participando de culto, y hasta participando de Santa Cena, y hasta participando de especiales, y hasta siendo directivo, y hasta siendo obrero local, y hasta siendo colaborador de anexo, y hasta siendo maestro de escuela dominical, y hasta siendo auxiliar de escuela dominical, y hasta siendo un copastor. No, hermano, no se puede. Aleluya. Si un miembro, si un creyente que no guarda el domingo no puede ni siquiera ser miembro de la iglesia, menos puede ostentar un cargo dentro de la congregación. Aleluya.
El apóstol Pablo dice, es verdad que el que vive esclavo, si puede hacerse libre, bien hace. Amén. Y si busca la libertad, pues hace mucho mejor. Pero cuánta gente que en otro tiempo guardaba el domingo y ahora hasta el domingo trabaja. Y ahora, aleluya, hasta ha retrocedido a los viejos rudimentos. Porque uno entiende que cuando uno es nuevo, uno está aprendiendo. Como quizá alguno esta noche aquí o allá a través de las redes, seguro recién escucha este mensaje y dice, ¿qué, pastor? Esto era así, yo recién estoy aprendiendo. Tranquilo, estás aprendiendo, qué bueno. Pero qué desgracia la vida de otros creyentes que tienen 5 años, que tienen 10, que tienen 20. Aleluya. ¿De qué les sirve tener 10, 15, 20 años? Amén. El Señor Jesús fue claro que ni una jota ni una tilde de lo que está escrito debe dejar de cumplirse. Todo lo que está escrito se tiene que cumplir. Yo no conocía a Dios y yo trabajaba de lunes a domingo, pero cuando conocí al Señor como buen cristiano, aprendí a orar para que Dios me abriera las puertas y poder consagrarme el domingo. Y Dios tuvo misericordia de mi vida y empezó a abrirnos las puertas. Amén. Aleluya. Pero cuántos creyentes se habituaron a vivir, amén, sin guardar el domingo. Y otros no hacen nada o casi nada por agradar a Dios en esa área. Se cuidan de no adulterar, se cuidan de no emborracharse, se cuidan de no fornicar, se cuidan de no robar, pero se descuidan de guardar el día del Señor. ¿De qué te sirvió guardar 9 mandamientos si dejaste uno en el aire? ¿De qué te sirvió que no peques, aleluya, en un pecado sexual si en otra área desagradaste a Dios? De nada sirvió. Aleluya. Pero qué bueno es nuestro Dios, que nos da su palabra para traernos a la memoria. Amén. Aleluya. ¿Cuál es nuestro deber? Pero avanzo. En el punto G tenemos que el miembro de la iglesia, su deber es celebrar culto familiar cada día. ¿Ah? ¿Cuántos miembros de la iglesia hacen su culto familiar en casa? Algunos ni saben qué es eso. Y algunos pastores metieron al agua a algunos creyentes sin hacer nunca culto familiar en su casa. ¿Y por qué lo metió al agua? Porque ese pastor estaba más preocupado por crecer numéricamente que por crecer espiritualmente. Aleluya. Pero un buen pastor no se preocupa tanto de cuántos números haya. Lo que más le va a gozar a un pastor es que los creyentes crezcan, pero espiritualmente. ¿Y cómo identificamos que crecen espiritualmente? Cuando cada día ponen por obra la enseñanza de la palabra de Dios. A su nombre sea la gloria. Amén. Qué lindo, hace no mucho yo estaba visitando una familia aquí en Guaral que todos los días, amén, hacían su culto familiar. Y por varios días me invitaban. Y pudimos compartir con la esposa, el esposo, las hijas y en algunos casos por ahí hasta el yerno. Aleluya. Y todos los días en las mañanas ellos hacían su culto familiar. Otros no lo podrán hacer en la mañana, lo pueden hacer al mediodía, lo pueden hacer en la tarde. Y otros no lo pueden hacer ni en el día ni en la tarde, lo deben de hacer aunque sea en la noche. Pastor, pero si venimos del culto, ¿y qué tiene? Aleluya. Tú habrás venido al culto, pero tu familia vino al culto, pero tus hijos vinieron al culto. Aleluya. Pero debe de haber ese culto familiar, que es lo que nos permite a mantener siempre aprendiendo la palabra de Dios. Amén. ¿Qué más tenemos? Tenemos en el punto H, y aquí lo vamos a dejar. El creyente, el miembro de la iglesia, debe ser reverente en la casa de Dios y evitar toda conversación. No levantarse durante el culto para salir y entrar, y cuidar sus niños para que no estén caminando por el templo, y traer su Biblia, su himnario, y en cuanto lleguen a la iglesia o al templo deben orar. Amén. Y eso es importante que sepan los miembros de la iglesia, que hay que ser reverente en la casa de Dios. Amén. Ya le dije la otra vez y hoy le vuelvo a recordar.
Cuando nosotros estemos aquí en el culto y algún hermano esté leyendo la palabra, usted no puede entrar como un animalito, amén, al templo. Usted se para ahí en la puerta y espera que el hermano o la hermana que está leyendo la palabra termine de leerla. Y el hermano dice, hermano, vamos a leer la palabra. Nadie debe de estar de rodillas. Todos se ponen de pie y leen la palabra. Y si quiere de repente orar, no hay problema. Después que lea puede seguir orando si quiere. Aleluya. Pero cuántos creyentes, amén, hasta miembros de la iglesia, se han vuelto hasta irreverentes en la casa de Dios. Todas estas cosas las hemos aprendido desde que hemos empezado la vida cristiana. Porque esta enseñanza la tenemos todos los pastores. Pero cuántos creyentes que en pleno culto, jugando, conversando, otros hasta mensajeando, otros hasta con su teléfono. ¿Aló? ¿Cómo? No te escucho, habla más fuerte, estoy en el... Un momentito. El templo no es para hablar, amén, por teléfono. Le llama, qué sé yo, su papá, su mamá, su esposo, un cliente, qué sé yo. Salga afuera, conteste si quiere porque es una emergencia. Pero usted debe de ser reverente en la casa de Dios. Amén. He dicho, debe de ser reverente en la casa de Dios. Mire, ve que ese amén está todo pálido. Aleluya. Pero tiene que aprender usted. Aleluya. Entonces, la casa de Dios debe de haber reverencia. Este lugar no es para conversar. A mí me indigna cuando yo escucho gente en el templo, amén, conversando hasta cosas que no tienen que ver nada ni con Dios, ni las cosas de Dios. Hablando hasta broma. Y otros hasta carcajeándose. Y otros hasta jugando. Aleluya. Y el templo no es para eso. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque hoy hay una cantidad de creyentes descuidados. Y otros que lo metieron al agua sin haber tenido el conocimiento de su deber como miembro. Aleluya. Usted que es miembro debe de saber que este es su deber. Y usted que aspira mañana a bautizarse en agua, desde ahora debes de prepararte en esto, para que mañana cuando te bautices en agua, sepas cuál es tu deber como miembro. Aleluya. Pero también uno no debe de levantarse durante el culto. Amén. A no ser que de repente usted tenga una emergencia. Quiere ir al baño, bueno, no hay problema. No vaya a ser que te enfermes ahí también. Y si trae niños, y eso aprendan también, aleluya, los hermanos. Cuando hay niños o niñas pequeños, es verdad que no es fácil, pero hay que ambientar en la parte de atrás un espacio donde esa mamá o ese papá se pueda sentar con el niño, con la niña, con su hijo, con su hija. Amén. Y buscar que ese papá o esa mamá no salga, aleluya, de ese ambiente de culto a Dios. Porque también el diablo usa a veces a los niños y a las niñas, a los bebés, y están haciendo hasta bulla, laberinto, y el papá siente vergüenza, la mamá siente vergüenza, y es natural. Pero debe de haber un ambiente en la parte de atrás donde ellos se sienten, y aunque ahí de repente esté un poco alterado ese bebé, pero deben de tratar de calmarlo, y ahí entonces escucha el culto. Y si de repente el niño tiene hambre, bueno, en la parte de atrás, qué sé yo, que le dé su galletita. Si trajo su biberón, que se lo dé, no hay problema. Pero no en, amén, aquí adelante. Trae niños. Es que usted le dice, ya hijito, come acá tu galleta, tu chupetín. Y el pastor está predicando y el niño está comiendo ahí. No, 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 eso no es así. Eso es una falta de reverencia en la casa de Dios. Amén. Amén. Mira, ve, nadie dice amén. O ya se me durmieron ya. Aleluya. Pero hay que ser reverente en la casa de Dios. Y cuando vengas al templo, no te olvides. Trae tu Biblia y trae tu ignario. Yo tenía 3 ignarios, hermano. Y yo por algunos meses he estado sin ignario porque donde llego, a veces veo a algún adolescente o a un niño o a algún hermano que lo veo yo sin ignario. Y yo varias veces he regalado ignarios. Y alguno dirá, regáleme a mí, pastor, que a mí me hace falta. Aleluya. Pero le regalo a quien Dios me pone en mi corazón. Y yo estaba sin ignario, pero ya dije, no, 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 tengo que traer mi ignario. ¿Cómo es posible que Giancarlo va a tener ignario y el pastor no tiene ignario? O sea, la sangre de Cristo tiene poder. Y me he tenido que comprar mi ignario también yo. Aleluya. Porque imagínense al pastor sin ignario. Imagínense al miembro de la iglesia sin ignario. Y en el culto de doctrina, todos los hermanos miembros tienen que venir con su libro de instrucciones bíblicas.
Y el sábado vamos a estar viendo que todos tengan su libro de instrucciones bíblicas. Amén. Porque algunos están hasta en la nube y en la calle. Algunos están hasta perdidos. ¿Por qué? Porque no tienen, aleluya, el material de la palabra de Dios que les permita recordarse lo que le enseñaron, lo que le inculcaron y lo que ellos aprendieron a la luz de la palabra de Dios. Entonces nosotros como miembros de la iglesia debemos de tener nuestra Biblia y nuestro himnario. Amén. Y cuando llegues al templo, aprende a ponerte a orar. Cuando vengas al templo, no es para que te vengas aquí a chatear, que voy a ponerme ahí a estar escribiendo mensajes. No, no es para eso el templo. El templo es para venir a orar. Si no ha empezado el culto, ponte a orar. Aleluya. Amén. Y de esa manera mantenemos nosotros la reverencia a la casa de Dios. Hermanos, hasta aquí vamos a dejar esta enseñanza y el sábado estaremos continuando, aleluya, con los privilegios, porque los miembros también tienen privilegios y ya lo estaremos viendo el día sábado. Nos ponemos de pie esta noche y le damos gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias te damos en esta noche por tu palabra predicada. Sé que esta palabra, oh Dios, es la que orienta nuestras vidas, la que dirige, la que conduce, oh Dios, el camino de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Que esta palabra cada día, Señor, se vuelva en esa luz para iluminar nuestro camino y nos permita, Señor, visualizar bien cómo debemos de transitar este camino. Gracias te damos, amado Dios, por tu palabra. Oh Dios de los cielos, abre nuestro entendimiento cada día para comprender tu palabra y que ésta nos ayude a poder comprender mucho mejor, oh Dios, lo que debemos de hacer. Padre Santo, glorifícate por favor en la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. La gracia, la misericordia tuya sea con cada uno de mis hermanos. Señor, perdona también nuestras faltas, nuestras debilidades. Quizás, Señor, habíamos olvidado cuál era nuestro deber como miembro de la iglesia. Aleluya. Pero aquí está tu palabra que se encarga cada día de hacernos recordar, oh Dios, cuál es el camino. Hable con Dios, hermano y hermana, y agradézcale porque Él es bueno, pero también pídale que le ayude. Si a través de la palabra Dios ha tenido que hacerle ver su condición, recapacite, reflexione, tome conciencia, haga un alto en su vida, tome una decisión, dése cuenta que el camino por el que está no es el que Dios quiere, porque lo que estás haciendo es alejarte cada vez de la palabra de Dios. Pero Dios en su grande amor y misericordia espera que cada uno de nosotros nos volvamos al fiel creador de nuestras almas. La palabra de Dios nos enseña que lento para la ira y grande en misericordia es nuestro Dios. Por eso en esta noche, si Dios a través de su palabra te ha ministrado, pídele perdón, pero también dile que te ayude a mejorar, a cambiar, a corregirte, pero también a poner por obra su palabra. Padre, gracias te damos esta noche por tu palabra predicada. Glorifícate en cada hermano. Quítale las vendas a aquel o aquella que se está volviendo tan ciego, tan ciega. Señor, desata las ligaduras que el maligno está poniendo en sus vidas y que ni cuenta se da, Dios mío. Obra en cada vida, por favor, obra. Obra como tú lo sabes hacer, Señor. Obra con poder y gloria. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús. Señor, haz tu obra en cada hermano, en cada hermana. De los que llegaron al templo, pero de los que están también conectados a través de las redes sociales, oh Dios. Allá también haz tu obra, tú, Dios mío. En el nombre de Jesús, Padre. Y te damos las gracias creyendo que tú harás esa obra misteriosa, buen Dios. En el nombre de Jesús, gracias por todo.